Un gusto de saludarlos, bienvenidos a Log Chile, el programa del Foro Logístico de Valparaíso que conduce su vocero ahí, Ramón Espejo, hoy junto a Alberto Texidó. Así que un gusto de saludarte, Ramón, un gusto de saludarte, Alberto. Muy bienvenidos a este espacio. He visto ahí algunas de las informaciones que se han enviado a estos diálogos y volvió a salir al tapete de boca de Empresa Portuaria Valparaíso que ya se están aceptando más alternativas para la ampliación del frente de atraque. Tú, Ramón, has estado en esos diálogos participando plenamente. Cuéntame cómo has visto esta evolución y donde una vez más aparece, entre otras alternativas, lo que un día fue el proyecto Venecia, cuyo autor es Alberto y su equipo, que plantea una idea bien revolucionaria. Oye, Atilio, qué bueno que tú lo mencionas porque a mí me ha parecido muy interesante. La empresa portuaria nos ha mostrado que existe, ¿no es cierto?, un borde costero que son 11 kilómetros, no es solamente el anfiteatro en donde se emplaza el puerto o en donde se podría, digamos, emplazar una ampliación, sino que son 11 kilómetros que tenemos a disposición de la ciudadanía y del puerto para lograr, ¿no es cierto?, compatibilizar, esta situación. Y sí, la situación de las alternativas que han sido relevantes han permitido ir acotando e ir mostrando físicamente a los participantes unas posibles realidades en las cuales han, ¿no es cierto?, manejado mucha información, mucha imaginación para poder desarrollar proyectos que sean compatibles con la expansión, con la ciudad. Así que ha sido muy interesante ese proceso, Atilio. Alberto, ¿tú cómo has visto esta evolución? Y bueno, pienso la satisfacción de ver de que estas ideas que tú planteaste hace años están comenzando a ser retomadas una vez más para esta urgente necesidad de ampliar el frente de atraque de Valparaíso. Bueno, Atilio, sí, y les agradecía la invitación a Ramón y a ti para esta conversación. Siempre disponible, ¿no? De todos los que queremos entender y responder la pregunta difícil, la pregunta de cómo puede crecer el puerto de Valparaíso, reconociendo vocaciones diversas, permitiendo la eficiencia del puerto, y en esta pregunta compleja, como digo, porque después de tantos años de debate, hoy día podemos decir que el diálogo está ocurriendo un poco, no sé si decirlo como de manera inesperada, pero obviamente me imagino que sí para EPB, inesperado en el sentido de que se suponía otro camino, ¿no? Un camino de éxito, de licitaciones, de un T2 construido. Bueno, el destino no fue como el que se pensaba, ¿no? Y eso permite obviamente espacios de reflexión, sumándole obviamente la pandemia y las crisis de todo tipo que estamos viviendo, porque claramente nosotros lo decíamos antes, ¿cierto? ¿Se acuerdan esa presión que había del crecimiento exportador con los peldaños de crecimiento de la infraestructura y se decía que había un punto de colapso? Bueno, ese punto de colapso era 2020, después fue 2030, hoy día quién sabe si es 2040, no lo sabemos, pero cada uno de esos saltos de espacio es tiempo de reflexión, es tiempo de análisis, y por fin salimos de ciertos dogmas, de ciertos prejuicios. Justo ayer lo publicó el Mercurio del Paraíso una carta donde yo exponía esta mirada, ¿cierto? Después de tantos años de debate, de superar ciertos criterios duros del pasado, ¿cierto? De las problemáticas del formato operador, monoperador, multioperador, la discusión sobre farallón costero versus zona plana en los crecimientos del puerto, la eficiencia de un frente lineal continuo por sobre otras soluciones, las dificultades del paso de los camiones por Muelle Prat, el impacto zona patrimonial versus otros impactos que siempre habrá, pero que pueden ser reconociblemente menores que otros, porque la pregunta de cómo crece el puerto de Valparaíso es la pregunta difícil, y si no la queremos responder y somos hipersensibles a todo, la verdad es que la pregunta entonces empieza a ser cómo crece el sistema portuario en la región central, y San Antonio tendrá mucho que decir al respecto. Pero oye, si yo me acuerdo, Alberto, yendo al grano, ahí. Que en tu propuesta de el proyecto Venecia tenía una cosa que me acuerdo que era bien interesante, que tenía un frente extensivo, una laguna en medio, y los camiones no tenían que pasar de un lado para otro, y ni menos por un túnel subterráneo como se pensó. ¿Esa idea sigue vigente? Bueno, Tilio, muy interesante lo que dices tú, porque fíjate tú que en las conversaciones con EPB, en estos diálogos de los últimos meses y estas últimas 2 semanas,
aparece una mesa de trabajo, ¿cierto?, virtual donde se muestran alternativas. Y se hace una pregunta, ¿cierto?, de cómo aprovechar aguas abrigadas, de cómo lograr que 3 barcos de 400 metros trabajen en línea y de cómo lograr que los camiones no vuelvan a pasar por Muelle Prat, es decir, resolver el puerto hacia el sur poniente, evitando la ocupación del frente de bahía, ¿cierto?, de la zona plana y la zona UNESCO. Yo cuando veo las alternativas, que sin duda que es interesante y sorprendente, también positivamente sorprendente, ver que el horno no estaba para bollos el 2012, pero que hoy día probablemente sí. Hay una discusión entonces sobre eficiencia, donde el ordenamiento del puerto hacia el sur poniente logra ese puerto eficiente, que es lo que ustedes, me imagino, priorizan, ¿cierto? Desde la lógica de la logística, la carga. Pero lo interesante es que el canje de esa opción, ocupando San Mateo y en la misma búsqueda de los 2 millones de TEUs al año, incluso con posible menor costo de construcción, pero que son parte del debate técnico, permite un frente urbano abierto, que empieza a dialogar con esta idea de las múltiples vocaciones de Valparaíso, con lo que la misma EPD está mostrando hoy día, de unos bulevares, ¿cierto? Entonces nos preguntaban a nosotros, ¿qué opinamos de los bulevares? Bueno, la respuesta es que es muy interesante el bulevar, pero si el bulevar va a estar frente a un sector portuario con contenedores de 6 o 7 pisos de altura o con vista al mar, es completamente diferente la pregunta. Pero preguntémosle a Ramón su percepción de todo lo que él ha ido escuchando en estos diálogos y si esto que parecía un sueño podría ser factible o cómo él ve que se encamina esta solución para un nuevo frente de atraque. A mí me ha parecido, Atilio, tal cual como tú lo mencionas, como lo indica Alberto, muy sorprendente la situación porque todo este proceso, Valparaíso Dialoga 1, Valparaíso Dialoga 2, ha ido permitiendo sentarse a las personas con visiones válidas pero distintas e ir buscando un consenso, una alternativa que pueda unir, ¿no es cierto?, la visión portuaria, la visión del turismo, la visión de la proyección del mismo puerto a futuro, en el mediano y largo plazo, la visión de la parte cultural, recreativa, ¿no es cierto?, lo que habla. Entonces, yo creo que se han ido acentuando y ese diálogo ha permitido en el tiempo conversar en forma así, tal cual como estamos conversando, ¿no es cierto?, nosotros tres, con cada uno de los integrantes que se han ido repartiendo en mesas, que han ido interactuando y que lógicamente han presentado las conclusiones de su grupo y que han ido acentuando y permitiéndose también saber lo que piensa el otro, por qué piensa de esa manera, por qué ve que Valparaíso necesita esa conjunción. Entonces se han ido acercando posiciones, porque tú cuando ahora te incorporas a Valparaíso Dialoga, tú lo que ves en definitiva son caras conocidas, que pueden pensar distinto, pero que son caras conocidas, que están conversando, que están dialogando y que están entendiendo lo que dijo Alberto. A lo mejor, tal cual como dijo, el 2012 no estaba el horno para bollos, pero yo te puedo asegurar que aparentemente como va marchando la cosa, evidentemente que la realidad que podemos enfrentar ahora podría ser mucho mejor que la que hubiésemos tenido el 2012. Y creo que eso nos potencia a todos. Incluso a lo mejor con mayor capacidad que los 2 millones que estaba hablando Alberto. Los proyectos que mencionaban ahí, mencionaban un poco más de capacidad, pero respetándose unos con otros y sobre todo entendiendo que lo que se necesita es el desarrollo. A mí lo que más me ha sorprendido en este proceso es entender que si bien es cierto hay situaciones climáticas, hay situaciones de, ¿cómo se llama esto?, de ecológica, lógicamente que esas situaciones cuando se manifiestan y se ponen en el tapete para mejorar el proyecto, son bienvenidas y van a tener, ¿no es cierto?, un desarrollo. Pero cuando se manifiestan para, ¿no es cierto?, no permitir el desarrollo, es decir, lisa y llanamente limitarlo, ahí lógicamente que es distinta la situación. Sin embargo, como te digo, hemos ido consensuando. Así que yo creo que va muy bien encaminado, Atilio. ¿Sería posible a lo mejor recordar en qué consistía ese proyecto original que tú presentaste? Sí, bueno, si después es posible, ¿cierto?, acompañar esto de algunas imágenes. Existe un video en las redes sociales que mostraba cómo era esta idea, ¿cierto? Pero la verdad es que la ecuación, y esto también tiene que ver con otro asunto que es importante. Como dije antes, todo proyecto de expansión portuaria en Valparaíso tendrá impactos, mayores o menores, y hay que poner en una lista, en un checklist, para ver cuáles son mayores, cuáles son menores, porque encontrar una expansión que no tenga impacto no existe la posibilidad. Y por lo tanto, en esa misma lógica,
lo que nosotros pensamos en el 2012 y que hoy día se ratifica es que la línea recta es la mejor opción de crecimiento. Y por lo tanto, si el T1, que hoy día tiene 780 y algo metros lineales, se extendía en línea recta hacia el Espigón Prat, que era la idea original, además digo con esto que estamos parados sobre hombros de gigantes, como decía Newton, ¿no? La decisión de crecer por San Mateo no es una invención de nadie más que de EPB. EPB tiene un plan maestro desde hace mucho tiempo que plantea San Mateo como opción, Centro de Bahía como segunda opción y Yolanda Barón como tercera opción. Por lo tanto, decir San Mateo no es una contradicción al planteamiento del puerto, es solo una priorización, partir por acá en vez de por acá, porque hay abrigo, porque hay acceso, porque hay superficie disponible. La línea recta, entonces, en la fórmula de Asaf Ayar, que el 2012 vino a decir aquí que la solución no era el T2, sino que era una conjunción de terminales, era una propuesta ingenieril muy eficiente, pero que también tenía impactos urbanos bastante preocupantes, ¿cierto? Ahí aparece la idea, entonces, de extender esta línea recta. Llegábamos a 1.250 metros lineales, sin acumulación de carga frente a la zona central de la bahía, sino que yéndonos hacia San Mateo, abriendo la opción también con eso de resolver el problema del molo de abrigo, que tiene una esquina dañada y por tanto su reparación, en vez de gastar el dinero en ella directamente, permitía también además sobre esos 1.250 metros lineales agregar 160, 170 metros más en una zona muy dificultosa de batimetrías profundas, un poco más, ¿no? Llegando a cerca de 1.400 metros lineales de frente de atraque y un acopio de cerca de 5 o 6 hectáreas más de superficie de acopio contenedores, combinado también con otros usos, como era el caso de la Marina, ¿cierto?, con la Armada, porque la idea también era que el camino Altamirano se fuera hacia pie de cerro, por tanto los almacenes de ASMAR quedaban en contacto con la plataforma, y eso también permitía que ASMAR, la Marina, ganara un poco más de espacio también por el lado del Espigón, además de esta eficiencia portuaria que calculábamos llegaba a los 2 millones de teus. Si sumamos además que el canalizo mantenía a los boteros y lancheros en su ubicación con un canalizo de 50 metros de ancho, y hoy día hay una discusión sobre la caleta sudamericana que salió antes de ese lugar suponiendo que iba a llegar el puerto, pero si no llega y se resuelve hacia el surponiente, la verdad es que también hay oportunidad de que ese canalizo reciba actividades de ese tipo. Alberto, qué interesante lo que dice, es decir, que este canalizo, y tomando un poquito hacia el sur, podría volver a permitir que la caleta de pescadores sudamericana se instalara. Sí, porque no solo es necesario que haya actividad en el borde. El borde no es un lugar del paseo dominical vacío. Hay actividad, hay paseos de embote y lancha, hay pesca artesanal, hay gastronomía, hay actividad que activa. Obviamente cada uno de estos puntos del borde, que si se resuelve como lo hemos planteado nosotros, implica casi 1,5 kilómetros de frente abierto a la ciudad, donde en la medida que nos vamos hacia el molo de abrigo tenemos abrigo y por tanto tenemos posibilidad de actividades económicas. Un factor más que ayuda en esto es la norma internacional de seguridad. Me hiciste recordar ahí, sí, quedándonos en este punto, a lo que pasa en Barcelona, que mantuvieron la Marina ahí al lado de la ciudad y el puerto se fue hacia afuera. Aquí pasaría lo mismo, quedaría esta Marina, este canalizo para actividades ciudadanas, recreativas, el bote salvavidas. Porque reconoce que el Muelle Prat mantiene su condición de ser el lugar de contacto de la ciudad con el mar, solo que se canjea, de en vez de salir hacia el frente o en diagonal, como es hoy día, un giro hacia el oriente que abre el frente marítimo urbano a la ciudad. Y como digo, necesita actividad. Súmale a eso la normativa internacional de seguridad que te iba a mencionar antes, que dice que, ¿te acuerdas que después las Torres Gemelas, los puertos asumen unas normas en que el acceso es restringido, qué sé yo? Esas normas también avanzan en recomendar. Esa norma también avanza en recomendar que embarcaciones grandes no se crucen con embarcaciones pequeñas, cosa que hoy día no ocurre porque el Muelle Prat está todo mezclado. Pero si logramos estos canalizos de separación, también separamos bote pequeño de embarcación grande y embarcación marina. Es decir, un ordenamiento. Ese era el planteamiento de esa época, sigue vigente, y en el caso del conflicto de la caleta sudamericana, resuelve también esa posibilidad de reubicar. Pero ojo, ahí hay una negociación que yo no conozco bien sobre qué es lo que se les planteó a ellos en el momento en que salieron de ahí. Pero sí hay que decir que no, es habitual para nosotros una cosa bien torpe, que siempre generamos abrigo, muelle para actividades económicas por separado. Si tú vas a España, y es lo que podríamos hacer aquí también, es reconocer que hay una gran obra de abrigo que beneficia mucho más actividades. Por tanto, el molo de abrigo sigue siendo soporte del puerto, de la Armada. ¿Permitiría que se quedara el muelle Sociver, el dique Sociver?
Bueno, el dique Sociver tenía problemas de operación con el T2 porque la ubicación afectaba la llegada y salida de embarcaciones de esa ubicación. Si el puerto se va hacia el sur poniente, como es el planteamiento, la verdad es que el dique Sociver no tendría afectación. A ver, preguntémosle a Ramón qué le parece hasta el momento toda esta exposición tan reveladora. A mí me parece súper interesante y también destacar algo que mencionó Alberto, digamos, en estos diálogos se ha valorado, se ha entendido, se ha podido explicar y vivenciar la importancia que tiene aprovechar para Valparaíso las aguas abrigadas. Ese es un concepto que le da a Valparaíso un valor y una capacidad que en estos momentos, por ejemplo, San Antonio no lo tiene y que está dificultando, ¿no es cierto?, las operaciones normales en ese puerto y como consecuencia toda la macrozona centro, que le genera un encarecimiento del costo operativo bastante grande por las demoras de la atención a las naves, los procesos son más lentos y la inestabilidad sin saber si nos vamos a encontrar con o sin marejada, sobre todo cuando es un cambio que viene para venir. Por lo tanto, sí en este Valparaíso se ha entendido esto, se ha podido visualizar que la importancia que tiene Valparaíso y la relevancia que tiene poder entender que estas inversiones en desarrollo portuario se van a transformar en un motor para permitir que las otras actividades se complementen, se sumen y se potencien. Es decir, el turismo, lógicamente el crucerismo, el turismo propiamente tal, la actividad universitaria, la actividad recreativa. El resto de las imágenes que se han ido complementando en estos 11 kilómetros de borde costero, lo que han hecho es cambiarle la mirada a las personas que están interactuando y decirle, oiga, soñemos en grande, tiremos todos para el mismo lado, potenciemos esta actividad y como consecuencia vamos a tener una serie de, ¿no es cierto?, de beneficios, tanto en infraestructura, como también en cosas puntuales. Siempre hemos escuchado el sueño del tren rápido, ¿no es cierto?, el tren de carga, ya, eso se está trabajando. Y eso cada vez se ve en una mejor medida de avance. Yo creo que Valparaíso Dialoga ha sido, es y sigue siendo, digamos, una muy buena alternativa y ha mostrado en imágenes con diferentes alternativas que ni siquiera han dicho estas son cerradas, sino que pueden ser mejoradas, en donde hay una mejor compatibilización con la ciudad. En este sentido, Ramón, ¿tú ves una buena disponibilidad y apertura de empresa portuaria Valparaíso? Por supuesto. Veo que la empresa portuaria entiende que el éxito del desarrollo está, digamos, complementado con el éxito y el principal éxito de la ciudad. Mira, aquí no hemos mencionado ninguna de las otras situaciones que tú sabes además que hemos compartido durante muchos meses, la situación de las ciudades puertos, de la, ¿cómo se llama esta asociación de municipalidades a nivel país que están bregando por permitir que el día de mañana, ¿no es cierto?, las municipalidades de los puertos reciban ¿no es cierto?, un ingreso, una retribución por el efecto negativo que le genera la actividad portuaria. Y eso no está considerado aún aquí y eso sería un plus adicional a todas estas posibilidades. Y ojo, que la proyección, y tú lo has visto cómo está lo que nos ha pasado en Valparaíso, que cada cierto tiempo aparecen, ¿no es cierto?, ciertas construcciones, inversiones, y en la final pasan los años y no vemos nada. Ahora esta cosa se ve mucho más cercana, pero lógicamente lo estamos construyendo entre todos. Me gustaría que Alberto nos explicara al público en general, no a todos los que son entendidos, que redundara en este tema. Alberto, tú dijiste que este frente continuo permitiría 3 naves de 400 metros, ¿eso es? Hoy día las embarcaciones que están llegando a Chile, ¿cierto?, post-Panamax, 360 metros de largo, de eslora, pero ya hay noticias de barcos de 400 metros de largo y quizá en unos años más llegarán de 450. O sea, la ecuación hoy día con el número 400 es 4 por 3, 12, 1200. Yo te mencionaba la posibilidad de llegar a 1250. Hay espacio entre embarcaciones, hay también barcos más pequeños, más grandes. La línea recta finalmente sigue siendo la búsqueda, ¿no?, la solución. Esa línea recta puede estar en otros lados, pero aprovechando el T1, obra pensada y ejecutada en los primeros años del siglo pasado, o sea, estamos hablando aquí de que todavía usufructamos de otra manera de hacer las cosas, pero que se hizo probablemente como una
un desafío titánico, ¿cierto? Estas cosas que no tenían RS de Mideplan, no tenían estos problemas que tienen los proyectos actuales, ¿no? Era otra manera de hacer. Pero así se hizo San Antonio, así se hizo Valparaíso, así se hicieron gran parte de los puertos chilenos. Y esa solución, como tú dices, sí, ante la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo crece el puerto de Valparaíso de la manera más eficiente posible para lograr la mayor cantidad de movilización de carga y mínimos impactos o menores impactos en su entorno urbano patrimonial? Y ahí aparecen los farallones costeros, aparece la zona plana, aparecen los lugares donde sí, donde no, los accesos, el cruce por Muelle Prat, todo lo que mencionamos antes. Si analizamos esto y somos sensibles con el centro de la bahía UNESCO, lo que te decía, claro, ¿qué nos pasa con San Mateo? San Mateo también tiene una playa, es un lugar que tiene cierto reconocimiento de la ciudad, ¿cierto? Pero también hay que tomar una decisión, porque si no es San Mateo, ya las opciones empiezan a ser complejas. En Yolanda Barón no hay acceso, no hay abrigo, empieza a ser otra complicación. Por lo tanto, hay que tener claro esa ecuación. Y también hay que tener claro que en el caso de que San Mateo sea la alternativa, tener las posibilidades de mitigar ese lugar con las compensaciones que se requieren en esa zona, ¿cierto? Los miradores arriba en Playa Ancha y el mirador Waddington, ya hay ciertos acuerdos, escalinatas para bajar y eventualmente playas de compensación. EPB también lo tenía en sus proyectos originales. Nosotros hemos hecho una contrapropuesta a eso porque no vemos que hay capacidad de generar arena, por tanto se plantean unos balnearios y también eso toca un poco la zona del Membrillo, que también requiere cierto potenciamiento, ¿cierto? Entonces, hay una ecuación. Perdón, a ver si compleja. te entiendo. Es decir, sacrificar la playa San Mateo para expansión portuaria involucraría generar una nueva playa. Debería involucrar una playa de compensación, pero no en la lógica de una playa de arena como las conocemos, sino que en la lógica más de balneario, de estos baños de mar, muy parecido a lo que hubo en Recreo el siglo pasado y que desapareció. Piscinas que con buen estándar y buena conectividad permiten a los usuarios y a Playa Ancha tener playa ancha, ¿no? que de alguna manera no la tiene. Pero vuelvo con lo mismo, esto es elevamiento de estándar. Un puerto pujante es una ciudad pujante, eso es lo que ha pasado en el debate de Valparaíso. Es también lo que pasa en San Antonio, ustedes se acuerdan años atrás, puerto a gran escala, ¿qué decíamos nosotros desde la universidad? Ciudad a gran escala. También hay un tema de cómo elevar estándares. Y si la actividad productiva deja en su lugar, en el lugar donde impacta, sus beneficios, empieza a pasar un poco lo que mencionan ustedes, ¿cierto? Que no es exactamente el royalty portuario o el problema de la ley de Valparaíso. También está la discusión sobre la presencia de alcaldes o concejales en los mismos consejos empresariales, ¿cierto? En los directorios. Entonces, pero hay un problema, obviamente, de actividades económicas que ocurren en territorios que no reciben directamente el beneficio de la actividad que se produce ahí. Ese desafío vendrá vía obras, vendrá vía proyectos o vendrá vía royalty. No lo sabemos. Lo que sí está claro es que la discusión tiene que ver con ese beneficio del entorno, reconocimiento y beneficio del entorno, que es un poco el planteamiento de este debate. Pero, volviendo a la pregunta inicial, sí, para que quede claro, este nuevo muelle, ¿a cuántas naves albergaría? Sería más de lo que hay ahora. Lo que pasa es que es una ecuación distinta. Actualmente tenemos un frente de 780 metros que podría recibir a una nave de 400 y otra más, un poquito más pequeña, bueno, lo que sea que sume, ¿no? Frente está la Armada con su operación militar sin transformación y el Muelle Prat como tal con sus embarcaciones turísticas. El Espigón con su cuento, ¿no? Que también está operando, recibe un par de embarcaciones. La alternativa A, que era T2, era llevar otro frente parecido de 780 metros al centro de la bahía con los impactos negativos que ya hemos advertido. La combinación de la cual hablamos hoy día habla de una línea recta de 1.400 metros lineales que podría recibir 3 post-Panamax de 400 metros y un poco más, si uno quiere ser así súper, uno diría que, bueno, que caben 1.400 dividido por 4, 350, o sea, caben 4 embarcaciones de 350 metros lineales continuas. Pero esa solución, claro, implica... como decir, ¿qué es preferible? Porque si Valparaíso no compite en bahía, sino que compite en región, la verdad es que esa competitividad tiene que ver con lo que pasa en San Antonio, ¿cierto? Con tarifas que si suben o bajan permiten que Valparaíso sea la opción decidida. Tú sabes, ustedes lo han escuchado. Un barco que viene de Japón o de China a nuestras costas, la decisión de parar en Valparaíso San Antonio es nada, no tiene que ver con ningún problema operativo, es 1 milímetro del problema. Incluso hay gente que dice que Buenos Aires tiene casi el mismo costo de llegada para un barco de China. O sea,
nuestras relaciones en términos de operación nacional tienen que entenderse mucho más colaborativas, mucho más como sistema. Ahí viene Pero una en ese discusión sobre la sentido, conectividad Alberto, futura. más allá que una competencia regional, si hablamos de una complementariedad, dado este efecto de las Absolutamente. marejadas, imagínate que creo que en 12 meses en San Antonio iban, o 40 días, no me acuerdo cuánto, de puerto cerrado. Tiene que estar la alternativa Valparaíso que reciba esa nave para que no se vaya al sur y se lleve toda la carga a 1000 kilómetros más abajo y encarece toda la logística y los costos. Es decir, se puede ver en una visión de complementariedad. Es mejor tener un buen puerto en Valparaíso más amplio que permita ser una alternativa cuando se cierra San Antonio o no quiera Dios algún día un tsunami, un terremoto que afecta a uno de los dos puertos. Tal como lo dijimos en el 2012 y lo seguimos diciendo, el sistema regional portuario es la solución y eso implica fortalecer esa interacción marítima, ferroviaria y de vialidad de camiones. Este sistema portuario se potencia, ya lo hemos dicho. Nuestra capacidad de pelear con Callao, si es que hay que pelear o ganar opción, es la suma Valparaíso-San Antonio. Ninguno por sí solo lo logra, ¿no? Y esa solución implica esta reflexión colaborativa que acompaña la discusión, porque lo que se pensó en 2012, y ese es un poco lo que nos ha hecho perder el tiempo, o ganar debate, o ganar diálogo, si tú quieres ponerlo en positivo, fue esa reflexión que planteaba el 2012 que Valparaíso tenía que competir en Bahía, ahí, al lado. Y no era así, era una cuestión de sistema regional, ¿no? Eso sigue siendo parte de la discusión. Y otro detalle, es cierto que EPB mantiene aún una acción judicial de defensa o lo que sea, tratando de salvar la condición aprobatoria, ¿cierto?, de esta RCA, que tiene problemas en el acceso, que tiene problemas bueno, y que tiene esta RCA respecto a la extracción de áridos. La extracción de áridos va a ser necesaria para cualquier alternativa en el diseño portuario, ¿ya? Por lo tanto, esa RCA sirve mucho, pero no amarra diseño. Y eso es lo que hay que de algún modo destrabar para ver cuál es la alternativa. Vuelvo a decir, si hay sensibilidad con el centro de la bahía, bien, eso implica buscar otros emplazamientos. Pero si hay sensibilidad con San Mateo, hay hipersensibilidad con Yolanda y empieza a haber hipersensibilidad, la pregunta ya salta al sistema regional de puertos. Bueno, hagamos la pregunta San Mateo Ramón, parece mejor opción. de lo que tú dices. ¿Hay hipersensibilidad, Ramón? ¿Cómo has visto el diálogo? ¿Se abren las mentes de los distintos actores? En mi percepción, Atilio, todos entienden la necesidad del desarrollo portuario y sobre todo de desarrollar Valparaíso. Esas hipersensibilidades que se manifiestan o que podrían manifestarse, creo que este proceso ha sido lo suficientemente, digamos, extenso y además colaborativo para ir logrando, ¿no es cierto?, sinergias, para ir logrando acuerdos, para ir logrando una visión conjunta. Y yo creo que eso lo está logrando. Tal cual como lo dijo Alberto, se ven mejores condiciones del proyecto que podría definirse que el que podría haberse establecido en el 2012. Así que yo creo que el proceso va bien encaminado, creo que la ciudad y la ciudadanía entiende la importancia de esto y mira, hay dos ciudadanías, la ciudadanía que participa, que son técnicos, ¿no es cierto?, representantes de la academia, representantes de la parte técnica, de arquitectos, etcétera, y ciudadanía que es la que está, ¿no es cierto?, en el borde del club deportivo, las juntas de vecinos, etcétera. Todas están logrando entenderse mucho mejor, todas están logrando aprender de la realidad que están viendo y todas sienten la necesidad de darle una mano a Valparaíso, porque eso es darle una mano a Valparaíso. Los tradicionales detractores, tú lo has visto participando, ¿cómo ha ido evolucionando su percepción? Los tradicionales detractores, dices tú. Sí. Yo creo que, mira la situación, no han ido, los he sentido que han ido a conversar, que los he sentido que han ido a dialogar, a manifestar sus puntos de vista, pero también a escuchar. Y esa situación ha permitido ir buscando equilibrio, ir buscando un centro. Esa es mi percepción, a lo mejor Alberto puede complementarla, porque a él también le ha tocado en cada una de las mesas juntarse. Sí. No, yo comparto que hay un consenso. Perdón, antes de seguir, para que quede claro, ¿el T2 tradicional ha quedado atrás o sigue vigente?
O sea, bueno, creo que, a ver, yo no sé, pues cuando uno le preguntan qué opina uno, yo opino, mi opinión está en la prensa, no sé, o está en internet. O sea, ¿cuál es la posición que hemos tenido? Esta, o sea, y está publicada, está dicha. El puerto San Mateo, línea recta, pa, listo, ya. Está, como decía yo, hecha hace tiempo, cuando era un Sí. bollo crudo, ¿no? Pero ok, pero reflexionada sobre una manera de hacer las cosas. Hoy día ha pasado el tiempo y de algún modo yo comparto que hay un consenso general en la mesa de discusión sobre el Valparaíso Puerto. Mira tú. Pero hay una pequeña diferencia, porque en el 2012, 2014, cuando se desecharon alternativas y la solución era una sola, porque eso pasó durante un buen rato, no solo la solución de expansión portuaria era una sola, sino que además Valparaíso era puerto y todas las demás vocaciones se ponían en filita detrás. Hoy día, las vocaciones están siendo reconocidas y reconocer las vocaciones es darle espacio. Y darle espacio es rediseñar, reorientar. Por tanto, hoy día hay un consenso de que Valparaíso es puerto, pero ojo, también hay un consenso de que hay múltiples vocaciones de Valparaíso que requieren llegar al borde, ¿no? Y eso es un poco la discusión. Lo escribió Esquella, ¿se acuerdan cuando hablaba de los Valparaísos? O sea, toda esa discusión hoy día hace ver que hay un cierto consenso. Y yo tendría cierta cautela, porque hay personas que han puesto muy en evidencia de que no está el Consejo Ciudad Puerto representado, que es la instancia normativa que tiene vínculo con las decisiones que se toman ahí. Pero yo considero igual que el proceso es valioso. Tengo cierta cautela, claramente, para no volver a caer nuevamente hacia atrás, volver a tener que plantear las discusiones. Pero bueno, por eso hay que empujar el debate y tomar una decisión respecto a la expansión portuaria, dónde va a ser, por qué, con los argumentos claros. Pero también hay que decir que es necesario que se sume la opinión de trabajadores que no están hoy día. Es necesario sumar la opinión del municipio, que tampoco está muy presente en las discusiones, el Ministerio de Transporte, bueno, y las instancias que correspondan. Pero desde la lógica interna de EPD, ya es muy valioso que haya ocurrido el diálogo y que esta semana recién pasada hayan aparecido 4 alternativas en una pizarra, reconociendo la que nosotros participamos también hace tantos años, ¿cierto? Como una opción que hasta hace poco era inviable, no necesaria, quién sabe, los argumentos que uno quiera, ¿no? Pero eso creo que es valioso en el nuevo consenso del Valparaíso diverso, con un puerto eficiente, pero que también da espacio a lo demás, que creo que es el cambio forzoso o no al que hemos llegado y que permite hoy día, como dice Ramón, sí, dar el paso hacia una nueva decisión, ¿cierto? Sabiendo que además Valparaíso tiene un montón de otros problemas urbanos, patrimoniales, que requieren claramente de acción y que hoy día, en un contexto global, país, se ven difíciles de reiniciar. El borde abierto, claro, nosotros no sé, pues uno le preguntan, oye, el borde abierto, ¿y qué ponemos ahí? Bueno, eso es una pregunta que vendrá para todas las motivaciones que hay en ese lugar. Hay mucha gente que quiere hacer cosas, hay universidades, hay centros deportivos, hay clubes de remo, lo que sea, pero esa solución no la vamos a tener. Lo que sí sabemos es que mientras el borde esté monopolizado y taponeado por una sola actividad económica, las demás no van a llegar. Por tanto, el planteamiento primero es ordenamiento. El puerto en una ubicación, el frente abierto, el frente más abrigado, con actividades de la pesca, de esto que vimos de la pesca artesanal, de los boteros lancheros, eventualmente algo relacionado con cruceros, pero muy menor, o escuelas de bote. En la medida que se va hacia el oriente, se empieza a generar más oleaje, por tanto ya las actividades son más restrictivas, pero sí empieza la contemplación y lo que viene con Puerto Barón, con Parque Barón, que ya es la nueva versión de ese otro espacio que también no se va a entender en la medida que el puerto no ordene bien sus cosas, porque vuelvo a decir, bulevares, parques, no se van a entender si no se entiende bien dónde va el puerto, porque si no hay contradicción. Y eso es lo que está pasando, y cruje, y duele, y ahí está. Y somos testigos de un proceso muy interesante. Conclusión, Ramón. Bueno, mi conclusión es que ha sido muy interesante la conversación. Creo que el proceso se ha ido validando. Creo que buscar esas áreas de encuentro está muy bien encaminado. Yo creo que se está avanzando por todas las aristas que esto merece. Creo que la disposición al diálogo se ha fortalecido. Creo que estos nexos y esta capacidad de soñar cada vez está más cercana, está más, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, al paso siguiente, a la alternativa siguiente. Y sí reiterar algo, y Alberto lo dijo muy claro, la situación de la vinculación de las otras cualidades, ¿no es cierto?, o potencialidades de la ciudad. Están, ¿no es cierto?, presionando para tener una mejor participación, una mejor convivencia, pero esas mismas actividades, y todas reconocen que
que la principal, el motor, es el puerto. Entonces, dentro de esa realidad, se está buscando el equilibrio para potenciarlas a todas. Pero sin duda alguna, que la actividad que le da el razón de ser a Valparaíso es la actividad portuaria. Si esa actividad portuaria se puede desarrollar en el frente lineal, aprovechando el farallón costero ¿no es cierto?, del sector de San Mateo para poner contenedores, para eficientar todo el sistema, yo creo que vamos muy bien encaminados y creo que el futuro es lo que nos depara lo que nosotros mismos seamos capaces de soñar. Y creo que estas alternativas que se están dando es para que las personas y la ciudadanía pueda ver algo más acotado y hacerse una imagen para dónde va, porque cuando no ponían el puerto hasta antes ¿no es cierto?, de los encuentros anteriores y no se ponía los posibles diseños, estábamos más en el aire, más cómo se va a poner esto, pero cuando ya te empiezan a poner las alternativas, cómo se vería este aquí, este allá, para un lado, para el otro, lógicamente que tú ya te lo imaginas y lo dimensionas en el espacio y en el tiempo. Solo decir no sé, desde la lógica de lo que nos ha tocado participar, el rol académico, no sé cómo se llama, este mundo raro que se metió en la discusión y que hoy día hay un espacio, o sea, esto demuestra que hubo intención colaborativa, que hubo intención de aporte, pero bueno, algún día será bien evaluado y medido, pero no todas las alternativas tienen buenos accesos, no todas tienen abrigo, no todas pueden lograr los barcos en línea, no todas dejan de impactar la zona patrimonial UNESCO, y ese es un factor que hoy día está encima de la mesa. Y que creo que cuando hagamos check sabremos, y ojalá lleguen las mejores alternativas para que las veamos y podamos tomar esa decisión. Para nosotros ha sido, no sé, un desafío, qué sé yo, esto ha pasado 10 años de esto casi, y esto es pura persistencia, convicción, y que los argumentos eran esos, y hoy día siguen vigentes, y esperamos que siga siendo un espacio de posibilidad de aporte. Así que gracias por este espacio de conversación y por la participación que hemos tenido en este proceso. Alberto, agradecerte tu presencia, agradecerte tu generosidad, tus opiniones, tu visión, porque lógicamente has sido un actor interesante y un actor, digamos, que ha estado constantemente, entonces sabe y, ¿no es cierto?, cómo se ha ido generando este ciclo. Así que agradecerle nada más, Alberto, tu participación. Bueno, muchas gracias, Atilio, Ramón. Muchas gracias por este gran foro. Seguiremos interesados en este tema y tenemos ahí a nuestro representante de follow-up en los foros que está participando semana a semana y con bien acucioso, porque son bastante largos, Ramón, tengo entendido. Sí, claro, de las 10 a las 12 del día mínimo. Y tú has estado ahí atento, vigilante y todos. informándote a cabalidad, lo que permite avalar toda esta conversación con un actor principal. Así que muchas gracias. Gracias, Atilio.